Buenas, buenas, buenas. Bueno, aquí en DAI, transmitiendo desde Despertador de Conciencia. Hoy sí sería nuestra primera clase de psicología espiritual, ¿sí? Y iba a ir quedando este material en, en lo que es el Instagram. También después lo voy a subir a YouTube, ¿sí? Voy a ir subiendo las clases. Bueno, tenían un sonidito maravilloso que ahí están saludando y se van sumando. Iba a hacer una intro, tengo como el apoyo logístico de la televisión detrás de mí, así que voy a ver si queda bien el sonidito, si se escucha. Ahora vamos a bajar un poco de volumen. No sé si se ven las imágenes, la idea es poder compartir también imágenes en la cursada y usarlo como si fuese un proyector. Entonces ahí tenemos, creo que se ve bien. Bueno, este es un video que después le voy a compartir el nombre. Así que no se ve, no se ve. Que me lo compartió Paulis, que es majestuoso, ¿sí? Así que lo vamos a escuchar y vamos a ver si se ve mientras de fondo, hasta que se vayan sumando los alumnos. Es un ritual de cacao en un lugar que no sé dónde es, pero el video y la música es mágica. Y por ahí compartir un poco lo que sucede en los rituales, ¿no? Que yo he compartido que he hecho ritual de ayahuasca, no en un lugar así, pero ya vamos. Pero sucede un poco esto, ¿no? Como una magia que el sonido te atraviesa, la gente, el lugar, todo, ¿sí? Las voy a dejar un poquito escuchando este sonido mientras acomodo algunas cositas acá. Bueno. Lo vamos a dejar de fondo, que no vaya acompañando. Pero realmente, si después pueden, le paso el nombre y escuchen o disfruten ese lugar, ese sonido, esa magia que sucede, que por momento parece que no es acá en la tierra. Bueno, ahí se están sumando los alumnos virtuales. Hoy arrancamos con psicología espiritual, vamos a hablar un poquito de todo. Voy a bajar un poco más el volumen. Creo que se ve bien, porque tengo más luces, pero creo que... A ver, vamos a empezar. Sí, se ve bien. Bueno, ok. El otro día estuvimos charlando un poco y decíamos que estábamos precalentando para lo que sería la primer clase, que sería hoy, ¿sí? Vamos a arrancar a meternos en determinados temas y tener en cuenta muchos conceptos que por ahí muchas veces pasamos de largo, ¿sí? Y que son muy importantes. Vamos a tocar dos puntos fundamentales, como por ejemplo es cómo utilizamos nuestra energía pensamiento y cómo alimentamos nuestro sistema, ¿sí? ¿Cómo alimento yo? ¿Sí? Después les paso el link, no sé si por acá se puede, o alguien que lo conozca. Creo que se llama Ritual de Cacao. A ver, lo voy a buscar acá, así ya lo digo. Y si alguien está ahí, lo encuentra. Se llama Mose, el grupo. Cacao Dance, ¿sí? Eso, búsquenlo. Y si alguien puede, lo comparte el link, entonces ya queda. Bien, pero realmente es un viaje ese video. ¿Sí? Que cada encuentro le esté compartiendo algo nuevo, ¿sí? Tanto como información, como música, como sonido, como videos. La idea es esa, así que aprovechemos esta horita que tenemos
para nutrirnos de información, de conocimiento, de música, ¿sí? Porque todo es parte, ¿no? Todas las partes son partes. Y yo hace 4 años hice el curso de psicología espiritual, lo subí a YouTube, que eso también lo vamos a complementar con este encuentro que vamos a tener una vez por semana. Que cada clase que tengamos van a tener que ver la clase número 1 de YouTube de hace 4 años, pero sigue estando vigente, sigue siendo muy útil y muy práctico, ¿sí? Que es una de las cosas que más me gusta a mí, que sea práctico, que sea útil, que lo apliquemos en el diario vivir. Esa es la idea. Bien, entonces, hoy vamos a estar trabajando de cómo pensamos y de qué generamos cada vez que pensamos y cómo se retroalimentan nuestros pensamientos a través de las emociones, cómo todo está ligado. Ahí vamos a ver si puedo combinar también, usar unos videos, les voy a mostrar cómo las redes neuronales nos empujan a hacer cosas que muchas veces decimos, ¿por qué las hago? Si no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, entender cómo funcionamos nos da la posibilidad de modificar los patrones. Y ese es el objetivo fundamental, ¿sí? El objetivo número 1. Entender que somos en un 80% agua, más también, pero bueno. Y que la información que nosotros decimos a través de la palabra se impregna en nuestras células. Y la llevamos a cabo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que ser autoobservadores constantes de nosotros mismos? Que eso nos va a permitir ver en qué parte estamos generando o estamos sembrando un futuro conflicto, porque en realidad es así, generamos y sembramos un conflicto que vamos a tener mañana, porque en realidad así nos movemos, ¿sí? Todo el tiempo. Y después nos encontramos que la mayoría de la gente se queja de su propia siembra, se queja de la semilla que ellos mismos plantaron y ellos mismos riegan todos los días, y se quejan del fruto. Entonces, como que en un punto es incoherente, absolutamente, ¿no? ¿Cómo te podés quejar de algo que vos todo el tiempo estás alimentando? Bueno, esto es uno de los aspectos que sucede todo el tiempo y que jamás lo vemos, ¿sí? Y si no lo veo, no lo puedo modificar. Entonces, el punto número 1 es empezar a observar estas cuestiones. Y vamos a arrancar, como vamos a ir como en paralelo con lo que es el proceso del curso número 1 de psicología espiritual que está en YouTube, que bueno, está como en el canal de Despertador de Conciencia, clase 1 de psicología espiritual, y así vamos a ir cada clase viendo en paralelo esta clase online y la clase de YouTube, ¿sí? Que también viene con tarea, que la vamos a estar compartiendo desde el Instagram. Bien, ¿cuál es el punto entonces? Ahí yo hablo del tema de las noticias, de cómo las noticias nos influencian, ¿sí? Y hoy elegí un videíto para compartirles y para simplificar un poco esta misma información, ¿no? Este mismo entendimiento de que hay muchas cosas que consumimos y que nos hacen mucho daño, ¿sí? Es como una adicción que te hace mal, ya sea del tabaco, ya sea la del alcohol, o sea, todo lo que es en extremo es dañino para el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo me observo y veo que mi adicción me está haciendo daño, pero así todo no puedo salir de ella, claramente es porque no tengo el control sobre mí. ¿Se entiende? Entonces, uno de los objetivos primordial de este curso, de este compartir, es empezar a tener dominio sobre lo que me pasa, sobre lo que pienso, sobre lo que siento, sobre lo que genero, ¿sí? Sobre mi siembra, ¿no? Que en realidad debería ser lo más natural del mundo, sin embargo no lo es. Ok, entonces, uno de los puntos que vamos a poner en observación es el tema de los noticieros, que también lo hablo en esa clase. ¿Por qué? Porque es algo que les damos muchas veces mucho lugar y nos hace mucho daño también, ¿sí? Como estoy permitiendo que entre a mi sistema una información que está
que viene con malicia, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una intención detrás de la información. ¿Les ha pasado alguna vez encontrarse con algo que decís, wow, esto es maravilloso, todo el mundo lo tendría que saber? ¿Y por qué los medios no levantan esta noticia? ¿Por qué no lo levantan? ¿Por qué no levantan esa noticia que es fabulosa? Y seguramente porque no le conviene, ¿sí? Entonces, entender los negociados que hay, ya sea... Yo apunto el noticiero porque es como el que más marketing tiene, ¿sí? Y que sabemos que las personas grandes están como muy involucrados y los no tan grandes por ahí también, algunos. Los más chicos no entran en eso, ¿sí? Por eso también están en otra frecuencia. Pero también empecemos a observarnos cuánto yo le doy lugar, ya sea las noticias del noticiero o las noticias de las personas, ¿sí? Porque también son noticieros andando las personas, ¿o no? O sea, te juntás con alguien, vamos a tomar algo que hacen. Ah, ¿viste lo que pasó? ¿Y cuántos muertos hay? Yo pongo hoy un video de Capusotto en la clase de YouTube, que es muy gracioso, muy tragicómico, porque en realidad habla así, ¿no? Como la tragedia al minuto a minuto, que hoy también lo estamos viviendo, con esto que está pasando a nivel mundial. Bien, entonces, observación de nosotros mismos, la autoescucha, el salir de mí y verme desde afuera, es maravilloso. Esto que se hace en el video por un momento, que hay una pantalla, hay una cámara o un dron que filma desde afuera y va girando en 360. Me encanta que podemos llevarlo a nuestras vidas, tener esa perspectiva de mirarnos desde afuera y ver lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, qué nos pasa cuando alguien nos dice tal cosa, por qué me dolió lo que me dijo. No, pero me dolió porque es una maldita, siempre dice lo mismo, es mala. Ajá, yo me puedo quedar con esa versión y está bien, pero siempre me encuentro a alguien que es mala, ¿no? Bueno, sí, porque la gente es mala. Bueno, es una percepción. Ahora, en otro nivel, yo dejo de echarle la culpa al otro y me hago cargo de mí mismo y de la creación que es mi realidad. Y esta creación que es mi realidad, ¿qué sería? ¿Qué herida tengo yo no sana? Que viene alguien de afuera, me toca y me hace doler, ¿sí? Entonces ahí es como yo me estoy haciendo cargo de mí mismo y de lo que me está sucediendo a mí, ¿sí? Que como no lo puedo ver en mí, yo solo, en un punto alguien viene de afuera a hacer un servicio y me lo muestra, me toca donde duele. Entonces yo tengo que decirle gracias por mostrarme que esta herida aún no la sané. Bueno, me encanta que sea ese nuestro objetivo, ¿no? Llegar a eso, a entender que la realidad en la que vivimos siempre es una enseñanza constante, una maestría. Todo el tiempo y a cada instante la vida te está mostrando, te está trayendo. Y cuando vivís cosas maravillosas, wow, tenés que mantener, me lo merezco. Me lo he ganado, porque si alguien vive algo maravilloso, porque se lo ganó. Porque todo en el universo es causa y efecto. Y si vivís cosas terribles, ok, me tengo que hacer cargo de que en un punto las genere. Directa o indirectamente. Directa es cuando es consciente, indirecta es cuando es inconsciente. Consciente es 10% de la información del cerebro, inconsciente 90% de la información del cerebro. Entonces, claramente tenemos que tener la información que nos sea útil para vernos desde todos lados, ¿sí? Desde todas las formas y desde la neutralidad, que esa es la parte más difícil, ¿sí? Desde la neutralidad. ¿Por qué? Porque lo más fácil que hacemos es juzgar, ¿sí? Y juzgamos desde la información que ya tenemos, ¿sí? Que ya traemos. El otro día estuvimos hablando un poco y que es así. Entonces, si yo tengo una información en mi inconsciente, que es la que sostiene lo que yo veo de afuera. Los voy a invitar a ver el documental que se llama ¿Y tú qué sabes? Que lo he mencionado varias veces. Porque es muy fabuloso, ¿sí? Porque tiene mucha información de la física cuántica y nos permite entender esta realidad tan física y tan sólida vista desde la física cuántica, que no es tan así.
que en un punto los pensamientos lo están creando realidades, porque en un punto cuando yo miro algo estoy eligiendo ver algo. Y esto sucede mucho por ahí hoy en día con los mensajes de texto, ¿no? Alguien te escribe algo y depende en qué momento lo recibís y cómo lo lees emocionalmente. Ah, mira lo que me dijo. O sea, y por ahí la intención es totalmente opuesta. Pero yo lo leo como yo estoy en ese momento. Entonces la vida es exactamente lo mismo. Es como estás, es como vas a ver lo que estás viendo, ¿sí? ¿La vida es hermosa o es de terror? Depende del observador, ¿sí? Ese es el punto clave. Depende del observador. ¿Cómo es la vida? Depende quién la está observando. Y cómo sostiene, ¿sí? esa visión. ¿Qué información trae? Porque obviamente del clan yo traigo información de mi árbol genealógico, de mamá, de papá, de cómo se criaron ellos en el campo, con los sacrificios, y siempre decían cuando eran chicos que hay que sacrificarse para tener algo. Entonces, si para ellos siempre la vida fue así, yo no puedo estar muy distante de ellos. No puedo estar muy separado de esa información, ¿entienden? Por más que yo decía, no, yo no quiero el sufrimiento en mi vida, yo quiero la plata fácil. Entonces lo que voy a estar es oponiendo a ese programa. Pero en un punto estoy dentro del programa. ¿Sí? Estés haciendo lo mismo que papá y mamá o lo opuesto, estás dentro del programa. ¿Sí? Entonces la idea es que podamos a través de todas estas herramientas, esta información, ser libres, ¿sí? Ser libres de elegir, no dentro de dos opciones heredadas, sino dentro de las infinitas posibilidades. ¿Se entiende? Dentro de las infinitas posibilidades. Y ese es el punto, ese es el objetivo, ¿sí? Que podamos hacerlo de una forma nueva, única. El otro día vine a romper patrones en el clan, ¿sí? Tengo un intento de resfrío que se está queriendo meter en mi sistema desde ayer. Pero bueno, le digo porque tengo los ojos, me veo los ojos lagrimosos y se me aflojan las mucosas. Pero vamos bien. Ok, les voy a mostrar algo. Quiero mostrarles algo. Bueno, ya les dije, ¿no? Este link maravilloso, hermoso, Cacao Dance. Quiero mostrarle algo que cuando lo vi fue como muy fuerte, ¿sí? Pero que a su vez tiene todo el sentido de todo esto que siempre estoy compartiendo, ¿no? De la información que comparto con respecto a los noticieros como negociados, ¿no? Como negociados, como empresas que... bueno, este está en inglés. Había uno que está en castellano. A ver este. Así se puede escuchar de fondo. Bueno, yo lo había mencionado incluso en la clase en YouTube de cómo los medios en realidad son empresas, ¿no? Y que tienen intereses, ¿no? Y que van a hacer en base a los intereses. Entonces van a seguir sosteniendo lo que les conviene y lo que no, no. Ahí está, a ver. A ver si se escucha. O sea, grupos mediáticos que tienen poder sobre muchísimos medios de comunicación en Estados Unidos, muchos más que acá. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos medios de comunicación, pero son de menos cantidad. Bueno, acá lo que muestra es que todos los medios decían exactamente lo mismo. Extremadamente, o sea, una bajada de línea, pero como que te da miedo. En el inglés está mejor armado, pero no importa. Lo importante es que entiendan que en un punto siempre hay un interés detrás de la información,
¿sí? Sea la que sea la información, hay intereses, porque son grupos económicos. Y vuelvo a repetir algo que dije también hace mucho tiempo y hoy es como muy notorio. Las publicidades en los medios de comunicación, la mayoría son de medicamentos, ¿sí? Son de medicamentos. Entonces, todo lo que tiene que ver con las industrias farmacéuticas, el poder que tienen y cada vez más grande y más fuerte, ¿no? Entonces es como muy difícil no sospechar de que todo esto que está pasando, si se escarba y se pregunta, ¿y quién es el beneficiado en todo esto? Y terminan siempre siendo los mismos, ¿sí? Las industrias farmacéuticas, los medios de comunicación, los gobiernos. Bueno, X. Lo importante acá, ¿qué es? Que podamos observar y tener una visión independiente de una bajada de línea. O sea, hay una bajada de línea que te dice cómo tenés que pensar, ¿sí? Y creo que esa es la parte más importante a observar. Porque ya se me viene una historia que un muchacho le dice, el profesor estaba enseñando, compartiendo información y en un momento dice, pero profesor, usted dijo una parábola, pero no la explicó. Entonces agarra y le dice, ¿querés una manzana? ¿Querés mi manzana? Y el alumno lo mira como, nada que ver con lo que había preguntado, pero dice, bueno, si usted me la da, yo la tomo. Ok. Dice, ¿querés que te la corte? Si quiere, profe. Bueno. Entonces el profesor se la corta. ¿Querés que te la pele? Si usted quiere. Entonces el profesor le pela la manzana. Ahora le dice, ¿querés que te la mastique? Ah, no, masticada no. Entonces le dice, bueno, ok, esto es exactamente lo mismo. Si yo te doy la resolución de la parábola, te estoy dando la información masticada, ¿sí? Te estoy dando una manzana masticada. Entonces en un punto, lo que hacen los medios es exactamente lo mismo. Es darnos una manzana masticada. Se te baja una línea de información con una intención de que quien reciba tenga una tendencia de pensamiento que afirma, obviamente, en un punto también lo que piensa. Porque uno va a ir a leer lo que considera decir, mirá lo que dice, ¿esto ves? Pero hoy en día, o acá en Argentina, por lo menos podemos ver cómo eso es tan notorio en medios de comunicación a favor del gobierno, por ejemplo, y otros que están opuestos, ¿no? Como vivir entre dos realidades. Bueno, el punto entonces, ¿cuál es? La invitación es que no crean en nada, ¿sí? Entonces, si yo me cuestiono todo lo que escucho, y es como que tiene que ser tamizado, ¿sí? Por mi propio sistema. Incluso lo que yo le estoy diciendo, filtrenlo, filtren todo. Filtren incluso lo que ustedes creen que es verdad. ¿Por qué? Porque esto es un gran reaprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo como determinada información y la avalo constantemente, entonces no hay posibilidad de que entre una nueva información. ¿Se entiende? Porque yo siempre estoy avalando la vieja. Entonces es como decir, bueno, no sé, tengo un abuelo de 80 años y él tiene este pensamiento de derecha y yo le hablo, mirá que le explico, pero él no quiere cambiar. Es altamente probable que no cambie, ¿sí? Su percepción de lo que sostiene, de lo que cree, o siempre hace lo mismo con respecto a la comida o lo que sea. Porque son años de sostener una creencia y esa creencia sostenida es lo que uno considera o llama como verdad, ¿sí? Pero en realidad esa verdad es parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque está avalada por mí mismo en realidad. ¿Y cuál sería la diferencia entre la verdad avalada por mí mismo, por mi mente, y la verdad verdadera, por llamarlo de una forma? Y bueno, yo a través de los años encontré una forma de conectar con la verdad, y que es lo que siento, ¿sí? Mi sentir me guía en ese sentido. Entonces cuando yo siento esa es la verdad para mí, que también un poco la palabra verdad podemos jugar con ver la deidad, ¿no? Como encontrar a Dios en algo. Entonces decir, esto es para mí. Es porque lo sentí. Sentí que esto es, o es por aquí. Yo hablo por ahí desde el sentir como la brújula, ¿no? Porque
la mente, a través de la información, crea redes neuronales, crea laberintos complejos, ¿no? Y que muchas veces nos llevan a lugares que sin salida. A mí me ha pasado que, bueno, yo hago biodecodificación ya hace de 2014 y como me apasiona hacer lo que hago, también me instruyo, corrijo, mejoro y la práctica te da muchas capacidades. Entonces considero que soy muy bueno haciendo lo que hago. Pero, ¿qué pasa? Al tener como muchas herramientas para observar al otro, decodificarlo, cuando yo me quiero observar a mí, me veo, sí, muchas cuestiones, pero hay otras más profundas que no me las veo. ¿Por qué? Porque mi propio sistema se defiende. ¿Entienden? Entonces, a partir de hace unos meses empecé la práctica disciplinada de tener mi propia biodecodificación con una biodecodificadora que me muestra lo que yo no veo. O sea, yo veo hasta un punto, ¿sí? Y ella me muestra más y wow, claro. Y avanza mucho más rápido. Entonces digo, más allá de que uno pueda tener las herramientas, siempre tiene que tener alguien que te pueda mostrar desde afuera lo que vos no estás viendo. ¿Por qué? Porque yo me estoy avalando mi propia verdad. ¿Sí? Acuérdense, tengan en cuenta esto. Es muy importante que si yo creo que algo es así y lo avalo constantemente, aunque eso no lo sea o me está generando algo negativo, yo no lo voy a ver, ¿sí? Porque constantemente voy a estar avalando esa creencia. Bueno, es un punto muy útil esto de que primero aprender a salirse de uno y verse desde afuera, 360, lo mejor. Pero también tener un observador externo, una persona física que te vea, te haga un análisis de tu proceso y que te va a mostrar seguramente muchas cosas que vos no estás viendo, ¿sí? Esa es la idea y ese es el punto. Bueno, voy a mostrar o vamos a entrar un poco a explicar esto que también les quería mostrar de cómo funciona nuestros pensamientos, cómo forman estas redes neuronales, ¿sí? Y qué puedo hacer yo para modificar todo esto, ¿sí? Porque en realidad ese es el fin. ¿Para qué está la información? La información está para que la vea. Cuando yo la veo me permito entenderla desde otra perspectiva, ¿sí? Pero también puedo empezar a modificarla, ¿sí? Y ese sería como el objetivo. Bueno, a ver. Creo que está por aquí la parte que quería mostrarle. Que lo que nos muestra acá es cómo funcionan nuestras redes neuronales. Sí, a ver. Miren este documental. Así sea en cuotas porque tiene mucha información. Sí, creo que se ve bien, ¿no? Mientras yo voy explicando. Una genia. Bueno, y acá vamos a ver una imagen del cerebro, fíjense. ¿Sí? De que cada pensamiento va formando como una especie de tormenta en el cerebro. Esto está comprobado obviamente científicamente. Y esta imagen vendría a representar al hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, conocido como la fábrica más compleja del universo, ¿sí? Y que empieza a pulsar esta especie de aminoácidos, ¿sí? Péptidos, los cuales se generan a través de lo que pienso, ¿sí? O sea, si un pensamiento me genera enojo, ¿sí? Automáticamente la información que recibe el hipotálamo tengo que generar, vamos a llamarlo químico, o esta combinación que alimente el enojo. Esto se forma de manera instantánea, ¿sí? En el cuerpo. Porque fíjense que usted algo les pasa y se enoja, ¿cuánto tardan en enojarse? Nada. ¿Por qué? Porque son los instintos animales más antiguos, ¿sí? Son animales. Entonces, lo que es instintivo es animal. Entonces, por ejemplo, si una persona, como está en el ejemplo, ve a una chica y le genera, obviamente con sus redes neuronales, masculino, macho, ¿sí? Una cuestión sexual, el cerebro automáticamente me va a inyectar ese químico en el cuerpo, ¿sí? Por eso las personas se hacen adictas al sexo, adictas a lo que sea,
somos adictos a nuestro propio químico que genera mi propio cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Y después esos péptidos, miren, reciben y conectan con las células esa información y luego, acá lo grafica muy graciosamente, se multiplican, ¿sí? O sea que ese químico que inyecta mi cerebro, mi hipotálamo, a la sangre, y en la sangre va a las células, que tiene que tener receptores, ¿sí? Por eso las adicciones, fíjense, si ustedes pasan mucho tiempo enojados, entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener muchas células receptoras para este químico, ¿sí? O sea, mis propias células van a generar situaciones para que se produzca un enojo. ¿Para qué? Porque cuando yo me enoje, vuelvo a inyectar desde el hipotálamo hacia el cuerpo, ¿sí? Esa información. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en un punto? Que todo el tiempo nos estamos drogando. Lo digo así graciosamente, pero en un punto es así. Porque si mi cuerpo genera una droga de la alegría, de la tristeza, de la bronca, del enojo, del amor, de la nostalgia, de la soledad, de la que quieran, y cuando más receptores mis células tengan de esa información, emoción, entonces yo voy a querer reproducir y voy a generar situaciones para que mi cuerpo me vuelva a inyectar ese químico. Por eso cuando yo entro como un estado de abstinencia, ¿sí? Porque dejo la droga, sea la que sea, mi cuerpo entra en conflicto, entra en colapso, porque quiero más de eso, ¿entienden? Quiero más de esa droga, quiero más. Yo hago así siempre, pero en un punto es así. Quiero más conflicto, quiero más quiero más reclamo, quiero más que se me rompan las cosas. Pero no son cosas buenas las que estás diciendo, Damián. No, nunca hablamos de cosas buenas ni cosas malas. Acá hablamos de una necesidad biológica del cuerpo de que sea inyectado por su propio cerebro de estos químicos que genera mi propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjense que, no sé, dice, no, yo hace rato que no tomo, pero eso sí, tomo un vaso y ya no puedo parar. ¿Vieron? O dejé de fumar, pero a veces fumo uno, pero si fumo dos ya soné porque me fumo todo un paquete. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad, como tenemos redes neuronales, ¿sí? Que son como una pista. Cuando uno crea un hábito, estas redes se unen. Cuando uno deja de hacerlo, se separan. Pero como tienen recuerdo, cuando vuelven a hacerlo, ¡bum!, vuelven a conectar. ¿Sí? Por eso se habla también esto, ¿no? Como las células tienen memoria. Bueno, acá fíjense que muestran a una persona con un sobrepeso comiendo en demasía. Y sus células receptoras, ¿sí? Felices. ¿Sí? Multiplicándose dentro de sí mismo, y cada vez uno va a tener más receptores. ¿Entienden por qué a veces es tan difícil dejar una adicción? Porque mis receptores van a hacer todo lo posible para que yo no deje de alimentarlas, porque si no se mueren. Y esa parte o ese punto importante es el que vamos a marcar, porque, o sea, decir, bueno, ok, ahora entiendo, según lo que vos decís, Damián, que si yo estoy alimentando un pensamiento de enojo, de lujuria, de bronca, de soledad, de tristeza, de depresión, de lo que sea, y no quiero seguir alimentándola, entonces voy a tener que entrar en un periodo de abstinencia. Sí. Entonces, ok, pero tengo que ser consciente que voy a entrar en un periodo de abstinencia, ¿entienden? Que mi propio cuerpo va a generar conflictos para que yo entre al mismo ciclo de siempre, ¿sí? Y pasa muchísimo cuando alguien empieza, por ejemplo, Reiki, cuando empieza registros akáshicos. ¿Por qué? Porque en un punto ahí lo que sucede es que estás entrando en una frecuencia distinta, más elevada,
y en un punto estás quitando droga. Entonces el sistema va a ir a buscar lo que te hace mal, ¿sí? Va a buscar lo que te hace mal. ¿Por qué? Porque quiere seguir drogándose con lo de antes, ¿sí? Y es matemático casi, pero es biológico. Ahora, yo lo entiendo, lo veo, lo vivo, pero no elijo caer en la misma trampa. Gracias, pero ya no voy. Y fíjense que esto sucede como si fuese The Truman Show, esta película viejísima de Jim Carrey, pero que tiene todo sentido, porque todo lo que él hacía, todos se movían en base a lo que él hacía, Eran todos actores secundarios de su película. Y en la vida real te puedo asegurar que también. Porque cuando vos empezás a salirte de la adicción, dices, ¿sabes qué? No quiero irme más de joda, no quiero quiero bajar esas células que me piden, sí, seguir de gira, de joda, de control, alcohol, excesos, que ya estuvo. Ahora, cuando vos decidís hacerlo, ahí están las nubes, ahí están las redes, ¿no? Como automáticamente, acá en el ejemplo, es que ella es una fotógrafa que se casó y en el mismo casamiento vio como el marido miraba a otra chica. Entonces en su inconsciente biológico queda grabado toda la historia. Entonces por eso ella no quería ir a fotografiar a bodas. ¿Por qué? Porque en realidad cuando iba a una boda, o sea, las bodas tenían un mal recuerdo asociado a las bodas, porque su boda, su engaño, ¿se entiende? Dolor, hasta le puede generar un dolor, pero es porque todos los recuerdos se asocian, ¿sí? Una información se asocia con la otra, es una red. Entonces por asociación nuestro cerebro une la información. Entonces, si esa historia es la que ella sostiene y es la que le duele, después va a un casamiento y ve una escena en la cual cree que la novia o el novio ya está con otra mujer, que en realidad no fue así, ¿sí? Pero para ella sí. Por eso vamos de vuelta a lo mismo. ¿Cuál es la realidad? ¿La que yo creo o la que yo sostengo de manera inconsciente con la información y mi propia experiencia? Puede ser que venga por ahí. Ok. Bueno, ahí justo pregunta la película y se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Sí? Está en YouTube. ¿Y tú qué sabes? Dura más o menos 2 horas. Es una película documental porque están ahí muchas personas compartiendo su información. Es fabulosa. Bien, ok. Buenísimo, entonces. La dejo ahí de fondo. Pero seguimos ahí entendiendo de cómo nosotros cuando vamos a entrar en un proceso de abstinencia, cómo el externo empieza a tentarme, ¿sí? Porque justo la chica que no me dio bolilla y que yo dije ya me alejo de todo, me escribió. Pero no me escribe nunca, me dice, ¿no vas a salir hoy? O sea, es un juego, ¿no? De luz y sombra, pero yo siempre digo... los egos están todos conectados, y siempre van a hacer un movimiento para que yo vuelva a caer en la trampa. Pero esto pasa todo el tiempo, en toda su forma. Por eso cuando uno va subiendo escalones en niveles de conciencia y de entendimiento, el más o el más maravilloso, o uno de los más maravillosos, es cuando uno entra ya en el estado de neutralidad y puede ver el juego, pero no entrar, ¿sí? Y hasta como te reís de lo que está pasando, de la trama. Pero bueno, van a tener que elaborar primero. Bueno, ahí dice Lili, están saludando, gracias. Tal cual reaparece el ex, dice Ondi. Ondi que anda por Buenos Aires, anduvo por acá por Capilla. Bueno, sí, siempre aparecen cuando vos estás cambiando la frecuencia. Y es parte del proceso, ¿sí? Entonces como la tentación a caer, la tentación a hacer lo mismo que vengo haciendo. Y si yo quiero resultados distintos y matemáticamente tengo que cambiar la fórmula. Ok, entonces esa es la sugerencia, ¿sí? Dejemos de hacer lo mismo que venimos haciendo porque no me hace bien, ¿sí? No me suma. Ese es el primer punto que para mí es fundamental empezar a trabajar, ¿sí? Empezar a trabajar en la autoobservación, en la
en el cuestionamiento de la información que recibo, tanto sea como las noticias, la televisión, como de las personas, ¿sí? Si empiecen a... esperen que voy a poner de fondo la musiquita que estábamos escuchando, pero empiecen a observar su entorno y la información que les trae, sin juzgar en lo posible. Pero miren, estén atentas a ver su entorno, qué les dice, ¿sí? ¿Qué les trae? ¿Qué información me repite todo el tiempo, ¿no? ¿Y quién me trae de mi propio entorno información desde la luz o información de la oscuridad? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, vamos a abrir un poquito el chat, a ver si van compartiendo algunas cuestiones, preguntas o algo, y bueno, y yo voy respondiendo. Ahí justo escribió Mula Lucas, que dice: cuando me vienen pensamientos de odio y venganza, los someto a la luz de Dios y lo transmuto. Bueno, ahí nos está dando una forma de cómo él lo transmuta, ¿sí? Bien, buenísimo. Otra forma de transmutar esas energías, pensamiento, es algo que compartí siempre, comparto y seguiré compartiendo porque sigue siendo tan útil y práctico, que es traer la emoción, ¿sí? Traer la emoción, o sea, sentirla en el presente. Cuando digo traerla, vieron que se dice que como que todos los tiempos existen en el mismo tiempo. ¿Habrán escuchado algo de eso? Me costó mucho entender esta cuestión, ¿no? Pero hoy lo puedo ver con más claridad. ¿Por qué? Y podría explicarlo, ¿no? Como si yo puedo tener acceso a un recuerdo de mis 6 años y yo cerrar los ojos o traerlo casi sin querer, me dice: no, porque yo tenía 6 años una vez, mi papá me hizo ir a la escuela y yo, no sé, X, un ejemplo, y me pongo a llorar, o sea que me duele eso que me pasó. ¿Qué quiere decir? Que no pasó a los 6 años, está pasando ahora acá. ¿Entienden? Si yo lloro, está acá, está en el presente. Entonces así puedo entender que en realidad el tiempo es relativo. Ahora, si yo hago de manera consciente esto, si yo voy a buscar determinada información, ya sea de la semana pasada, de hace 2 horas, o hace 10 años, o cuando tenía 6, y puedo acceder no solo a la información, sino que a la emoción, yo tengo la posibilidad de quitarme eso de encima, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de liberar esa emoción. ¿Y qué es la emoción? Estuvimos viendo ahí, ¿sí? Estuvimos viendo que la emoción, en realidad, un pensamiento me inyecta un químico en el cuerpo y me va a generar una emoción. La emoción, que es emotion, que es como energía, es energía en movimiento. Es energía en movimiento. O sea, esa emoción me va a movilizar para que yo actúe, como el de ir a buscar más comida, ¿sí? La emotion me moviliza para que yo busque más comida y alimente mis células. ¿Sí? Bien, esto puede ser en todos los sentidos y en todas las formas. Ahora, vamos de vuelta con nuestro ejemplo. Si yo quiero liberarme de estas cosas que no me hacen bien, tengo que ir a buscar de manera consciente esa emoción que quedó atrapada, porque la emoción tiene un sentido también. O sea, es como como si fuese una grabadora, un pendrive, me guarda la información, ¿sí? Guarda la información, entonces, ¿para qué? ¿Para qué guarda la información? Para que no vuelva a pasar lo mismo o para que pase lo mismo. Depende cómo lo considera mi sistema, si positivo o negativo, ¿entienden? Entonces, esa emoción quedó grabada y guardada. Ahora, yo puedo acceder a esa información yéndola a buscar. Una vez que la traigo, la siento, me pongo a llorar, agarrar un papel, un cuaderno, y está bueno que tengan un cuaderno para este curso, y una virome, y empiecen a escribir, ¿sí? Empiecen a liberar la emoción que sienten o sintieron en ese momento, como si fuese presente, y esa es una clave, ¿eh?
O sea, yo tengo que escribir como si escribiera mi niño de 6 años. Y esto lo he visto maravillosamente a través de la terapia, de cómo a veces las personas adultas escriben como niños, porque conectaron con el niño de verdad. Y empiezan a escribir como el niño enojado. No importa si no se entiende, no importa nada, lo importante es que tu sistema saque la mugre de adentro, ¿sí? Y que lo haga de la forma más real posible, ¿sí? Y también con la mayor descarga posible. Porque nosotros, a través de la crianza, está mal que nosotros insultemos a nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? Pero si de repente en un ejercicio de esto yo incito a que insulten a los padres. Ah, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ese niño quedó muy enojado por una situación X que no importa, pero yo amo a mi papá, yo también, no importa. Anda a buscar a ese niño y permití que se enoje con su papá que le hizo hacer eso. Que lo expuso a que vaya a la escuela y no sé, y diga frente de todos que él se había llevado un borrador de la clase. No sé. Lo expuso, lo hizo generar vergüenza, que después los chicos lo carguen. Entonces, ese niño está enojado con el padre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a esos 6 años y decirle a papá: fuiste maldito, sos un hijo de remil, bla 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 bla, por escrito. Las cartas no se entregan, no son entregables, si no nos quedamos sin parientes. Las cartas son de liberación, ¿sí? Se saca la mugre y se quema. Fuego, ¿sí? Ese es el juego. Esa es la idea, ese es el objetivo y es la tarea número 1 que van a tener que hacer. Número 2, porque van a tener que hacer el curso de YouTube clase 1 que ahí hay una tarea que la vamos a compartir en alguna parte de acá del Instagram para que empiecen a realizar esa tarea que ahora la voy a explicar. Pero la otra que vamos a hacer es empezar a hacer liberaciones con mamá y con papá con respecto a todo lo que vivimos en la infancia, ¿sí? En la adolescencia, incluso hasta la semana pasada. O sea, escriban. Yo a veces digo como chiste y no tan chiste, cómprense un bloc de hojas, sí, una resma, porque hay bastante para sanar, para liberar. Entonces empecemos a hacerlo. Y el juego es este: conecten con la emoción y libérenla. No saben lo maravilloso que se siente cuando empiezan a hacer estos ejercicios. Pero tienen que hacerlo y su mente ego va a decir: ¿qué voy a hacer? Ahora está escribiendo como un chico, no, estas boludeces que dice Damián. Ok, nuestra mente ego, acuérdense que siempre va a hacer todo lo posible para que yo no me saque la mugre encima. ¿Por qué? Porque se alimenta de lo negativo, de lo que me hace mal, de lo que me genera pesadez, tristeza, angustia, se alimenta, ¿sí? Entonces, cuando más resistencia aparece, yo siempre digo por ahí es, o por ahí va, porque es un testeo, el testeo que te marca de que hay una parte de vos que no quiere que vayas por ahí. Ok, y es fácil detectarla, ¿no? Bien, entonces tenemos la información de liberar a través de las cartas de liberación emociones guardadas con respecto a mamá y con respecto a papá, ¿sí? Y el otro ejercicio que vamos a compartirlo acá tiene que ver con una autoobservación, ¿sí? La autoobservación, yo armé un Word, ¿sí? Después por ahí, no sé cómo lo vamos a compartir, como una foto seguramente, y lo van a tener que imprimir o copiar. La idea es que vayan haciendo como un cuadrito de todos los días de acá al lunes próximo, de cómo invierten su tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas duermo? Pero día a día, o sea, a partir de mañana, pónganle que empieza. El martes, ¿cómo dormí? ¿Cuántas horas? 8. El otro día 6. El otro día 5. No sé. ¿Cuánto agua tomé? ¿Agua? ¿Hay que tomar agua? Nunca tomé agua. Bueno, sean honestos con ustedes. Es como una radio, es como hacerse un análisis y un testeo de análisis. Pónganse a ver cómo están. ¿Cuánta fruta comí? No comí ninguna fruta. Entonces, al final del análisis van a decir: wow. ¿Sí? Porque es maravilloso vernos, ¿sí? Ver cómo actúo y ver lo que hago todos los días, ¿sí? Y que no me doy cuenta que hago o que no lo hago, ¿eh? Número 1 que vamos a tener de una autoobservación
de cómo me relaciono conmigo mismo con respecto a de cómo distribuyo el tiempo, cuánto tiempo uso el celular, cuánto tiempo veo la televisión, cuánto tiempo. Esto al final del día agarran su lista y van a tener que completarla, ¿sí? Pero es maravilloso lo que sucede cuando terminemos, ¿sí? Cuando la semana que viene tengan su lista, van a verse, y van a ver cuántas cosas no ven de ustedes mismos. Y esta es la idea, esta es la práctica. El entrenamiento nos lleva a la autoescucha, a la autoobservación, a salir de mí mismo para verme desde afuera, ¿sí? Y también tengan en cuenta de que muchas veces nos juzgamos fuertes, ¿no? Como nos juzgamos mal. O incluso esto que muchas veces digo, que decía, ay, qué tonta que soy, y me pego. O sea, no solo me insulto, sino que también me pego. Y después pretendo que la gente sea buena conmigo, pero no es buena conmigo. No sé por qué no es buena conmigo. Yo soy buena con ellos. Pero la señal que yo emito en realidad es de maltrato. ¿Se entiende? Causa y efecto. Entonces un poco mucho es poner la lupa y vernos lo que hacemos, y vernos lo que decimos, y escuchar lo que pensamos, y cuestionar también lo que pienso. ¿Y por qué sostengo este pensamiento? ¿Yo corroboré esta información? Porque eso también es muy importante, ¿no? ¿Por qué yo la avalo con tanta fuerza si en realidad yo no sé si es así? No, pero me lo dijo tal. ¿Y quién es tal? O lo dijo la tele. Ah, gran valor. Entonces, cuando yo me empiezo a cuestionar mi sistema de creencia, empiezo a tener la posibilidad de aprender y de sanar muchísimo. Porque me abro, ¿no? A esto de que no quiero que sea de tal forma, ¿sí? Ya no. Muchas veces uno llega a esta información por el hartazgo, ¿no? O porque todo le sale mal y porque, bueno, ya no tengo otra opción, ya recé a todos los santos, bueno, a ver, decime qué es esto del holístico. Pero también otra forma de llegar a esto es cuando te das cuenta que muchas cosas no cierran, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Como ya no hay cosas que no van. El otro día tuve una experiencia la semana pasada, hace unos días atrás, que fue re loco porque estuvimos haciendo un ejercicio ahí en el río, en San Marcos Sierras, de noche, y de repente sentí que, no sé, una de las chicas que estaba dijo, antes se vivía así y lo tenían todo, y yo ahí que como que me hizo un cortocircuito esas palabras, porque digo, wow, es verdad. Antes se vivía con el agua del río, el árbol, una choza, lo básico, lo simple, las frutas, las plantas que te lo daban todo. Y después como pudimos crear una realidad tan compleja, pero tan a su vez tan irreal o tan carente, ¿no? Porque, y se me vino un ejemplo y lo compartí ahí, digo, una vez, hace unos años atrás, me encontré que un kilo de papa, pónganle, valía 50 pesos, pónganle, no me acuerdo bien, pero... Y una bolsa, un kilo de papa, 50 pesos. Y una bolsita de 30 gramos o 50 gramos de papas fritas industriales, valían 50 pesos. Un kilo, 50 gramos, un kilo, 50 gramos. O sea... así, ¿qué pasó acá? ¿Qué estamos haciendo? O vamos a las empresas de hamburguesa a pagar 600 pesos por una hamburguesa o más, no sé cuánto vale. Una hamburguesa que de costo debe salir 50 pesos, 60, no sé. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se entiende? O sea, nos estamos alejando de la esencia, nos estamos alejando de la tierra, nos alejamos completamente, creamos una realidad totalmente desconectada, totalmente vacía, totalmente nada, ¿no? Como
como ir atrás, no sé, a veces se me viene este ejemplo de que hay gente que hace 2, 3 días de cola para conseguirse el último iPhone de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Qué pire tenemos la casa? ¿Qué esa es una prioridad de qué? O sea, es como que creo que en un punto los medios y todo el sistema hizo un trabajo bien profundo y bien fuerte y lo logró. Logró desconectarnos de la esencia, ¿sí? De lo natural, de lo simple. Y creo que hoy es necesario y urge muchísimo volver a conectar, volver a lo simple, ¿sí? Y todo se vuelve simple. Pero bueno, nada, un compartir de un poco de información, de vivencias actuales y de conciencia, ¿no? De entender cómo a veces nos hacemos drama por cosas que no tienen sentido. Que no tienen sentido. ¿Y quién le da sentido? ¿Por qué lo sigo sosteniendo si es un sinsentido? Porque es una programación. Porque hay miedo a no ser aceptado, a no pertenecer, y eso es un miedo biológico. Y el sistema lo sabe. Y juega con eso. ¿Sí? Ellos siempre supieron toda esta información. En algún momento vamos a hablar un poco de las 7 leyes espirituales, del Kybalión, y ellos siempre sufrieron. Siempre hubo un grupo de quienes manejaban esta información tan profunda y con tanta fuerza, pero lo utilizaron para su propio beneficio, ¿sí? Y crearon lo que hoy es el sistema. Y bueno, toca individualmente hoy que cada uno asuma su desconexión y empiece la vuelta, ¿sí? La vuelta al origen, a su propio origen, a lo natural, a lo simple. Hace un tiempo escuchaba a un chico que decía: en la Tierra se fabricaron ropa para vestir a la humanidad por 70 años. O sea, la ropa fabricada en el momento nos puede vestir a todos por 70 años. O sea que las cosas no las hacemos por necesidad o por utilidad, las hacemos por una falsa necesidad, ¿sí? De estar a la moda, de tener a tono, de esto, de aquello, pero no por una cuestión de que tengo frío y necesito algún abrigo. No es así. Y también hay un gran desequilibrio donde muchos tienen tan poco y pocos tienen muchísimo. Pero es parte de lo mismo, ¿sí? Entonces, en nosotros mismos, la idea es que empecemos a vernos cómo actuamos, ¿no? Vernos cómo qué parte de mí elige cuando elige. Ahí Vane se ríe, es así, hoy 200 pesos 50 gramos. Pero bueno, es una realidad, ¿sí? Es una realidad. No muy linda. Pero somos nosotros los únicos que podemos cambiar esto, ¿sí? Es un despertar individual que luego se hace colectivo, el que va a modificar esto, que en un punto también nosotros lo creamos. ¿Por qué? Por permitir, por no informarnos, por permitir que nos den la manzana masticada, ¿sí? Y está bien, asumamos la responsabilidad de elegir a una persona que ni siquiera tiene ningún tipo de pruebas, como a veces digo, ¿no? Elegimos a una persona que comande por 40 millones o más hablando de Argentina, pero pasa en todos los países de Latinoamérica, en todos lados en realidad. Hay un gobernante que decide por todos y de repente esa persona tiene tanto poder y a su vez llega a ese puesto sin ninguna evaluación de que tenga la capacidad para semejante poder. Sin embargo, una persona que tiene que operar tiene que hacer 10 años, 15 años de estudio, de práctica. ¿Y alguien que va a operar un país? ¿Cuántos años tendría que tener de entrenamiento, de práctica, de entendimiento, de humanismo, de conciencia? Bueno, a veces llegan a, no sé, porque son actores, porque son cualquier cosa. Bien, ¿se entiende que hay una distorsión? Tenemos una distorsión, pero muy grande, muy grande. ¿Cómo podemos permitir que eso suceda?
Bueno, lo permitimos. Ok, somos la transición hacia lo nuevo. Hagamos nuestra parte. ¿Y cómo lo hacemos? Empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, fuerte, ¿sí? Porque si yo cambio, mi mundo cambia. Y después se genera el efecto dominó, ¿sí? Entonces ese es el punto que tenemos que trabajar. Bien, ahí dice Sendero de Luz, dice producto del consumismo que generan las grandes empresas a través de los medios. Sin lugar a dudas, ¿sí? Yo trabajaba en una empresa de shampoo y trabajaba en los mercados, en distintos mercados. Y hay veces venía la gente desesperada, decía, quiero el shampoo que dijeron en la tele, quiero el shampoo. Cálmese, señora. O sea, pero así, o sea, con una desesperación y una búsqueda de lo que había visto en la tele. O sea, ahí cuando... Nada, yo ya sabía un poco mucho de esta información, pero digo, ver cómo realmente es un creador que hace hacer lo que quieren. Entonces, es una caja con mucho poder. Entonces, yo desde el año 2010 que entendí esto, es que, como siempre digo, el control lo tengo yo. Y es ahí cuando apreté este botón rojo y lo apagué forever. Desde el 2010 que no veo más televisión. Solo lo uso para ver videos o para que Lucía, hoy estamos usando la pieza de Lucía, vea sus dibujos. Así que bueno, a ver cómo estamos con el tiempo. Creo que perfecto. Hicimos una hora de clase maravillosa. Gracias por estar ahí conectados, ahí compartiendo. Ahí lo veo un amigo Federico Hansen. Bueno, te esperamos por Capilla, Fede. Tengo siempre el universo me mima, digo yo, porque la tengo a Berito y a Flavia preparando unas pizzas ahí acá en casa. Así que gracias. Lo que uno da vuelve multiplicado. Nos encontramos el próximo lunes, misma hora, mismo canal, ¿sí? Vamos a estar viendo y analizando lo que se les movió después de hacer los ejercicios de esta clase, ¿sí? Porque la idea es esta: cartas de liberación a mamá y a papá, que si dicen, no, yo sabes que yo ya la hice porque yo la vi, bueno, ok, hágansela a otras personas, ¿sí? O si hicieron y les pareció buenísimo y sanadoras, se lo puedo hacer a mi ex, sí, hacéselo a quien quieras, hagan, cuando más hacen, más resultados tienen, causa y efecto, ¿sí? Porque lo que hacen es crear vacío, sacan mugre, ¿sí? De emociones grabadas, encriptadas, y crean un vacío, y el vacío atrae lo nuevo. Así funciona el universo. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por estar ahí. Y bueno, que se expanda esta información, que sea esta cápsula de información más allá del tiempo y del espacio, y que después cuando alguien lo necesite decir, tomate esta cápsula que te va a hacer bien. Es una cápsula de conciencia, ¿sí? Esta es la cápsula número 1. Y bueno, nos encontramos el próximo lunes en la cápsula número 2. Gracias. Bye.